En este curso nos centramos en las ideas y en los conceptos de orientación a objetos, pero no debemos olvidarnos que el objetivo final, que todo esto va de convertir estos conceptos en algo realizado en un lenguaje de programación. Puede ser útil, llegado a este punto, el ver lo mucho que se parecen los lenguajes de programación orientados a objetos entre sí para representar los mismos conceptos. Así que aquí tengo un diagrama de clases UML con un par de atributos y un par de comportamientos. Esta va a ser la clase de nuestra nave espacial. Tiene dos atributos, uno se llama nombre, que es un string, que es una cadena, y la otra es fuerza escudo, que es un entero. Nombre es pública y la fuerza del escudo es privada, lo que significa que se oculta a otros objetos de manera directa. Tiene dos comportamientos, los dos son públicos. Disparo nos va a devolver una cadena y reduce escudo o bien no devuelve nada, o bien no devuelve nada de lo que esté escrito en este diagrama y toma un entero. Muy simple. Obviamente, la clase de nave espacial completa tendría muchos más comportamientos que estos, pero creo que estos son suficientes para ilustrar los conceptos que quiero ilustrar. Para disponer de esta clase en Java, tendríamos lo siguiente. Por una parte, creamos la clase pública nave espacial, que abre y cierra llaves para contener todo el resto del código. Tenemos entonces una sección llamada variables de la instancia. Las dos barras inclinadas representan, como ya sabemos, un comentario. Lo que nosotros llamaríamos un atributo en un diagrama UML genérico o en un modelo conceptual, lo vamos a llamar variable dentro del lenguaje de programación. Esas son las variables que pertenecen a una instancia de la clase, lo que significa que todos los objetos creados a partir de esa clase tendrán su propia copia de estas variables. He usado las palabras public y private para referirme al nivel de visibilidad que habíamos seleccionado en el diagrama, y esas palabras son palabras clave dentro de Java. Por supuesto, no las podemos traducir. Public quiere decir que la variable va a tener visibilidad pública, va a ser visible desde fuera, y private va a querer decir que esa propiedad no es visible desde fuera. Si no estás familiarizado con Java o con otros lenguajes basados en C, que estén basados por tanto en llaves, no te preocupes acerca de la sintaxis. Estoy ilustrando únicamente la idea, el tipo de palabras clave que vamos a encontrar, la forma de nombrar las variables, la forma de nombrar los métodos, nuestros comportamientos. Ahora también te digo que si evaluamos este código en otros lenguajes como por ejemplo en C#, veríamos que lenguajes como C# o Java son realmente similares. Y al poner en práctica las mismas ideas, lo haríamos de una manera muy parecida. Para finalizar este ejemplo, tenemos la declaración de métodos con lenguajes basados en C, es decir, basados en llaves que se cierran y se abren. Tenemos al final el método reduce escudos con el parámetro cantidad que le habíamos pasado. Vamos a ver cómo se realiza esto en C#. En C# veremos, dado a esta similitud que comentaba anteriormente, un formato realmente parecido. Las variables se declaran prácticamente igual y los métodos se declaran también prácticamente igual. Si miro cómo se hace esto dentro de visualbasic.net, recordemos que visualbasic.net no es un lenguaje basado en C y por tanto algunas reglas sintácticas pueden cambiar un poco. Hay otras que sí que se pueden parecer, o por ejemplo public class tiene un aspecto bastante parecido, tiene que empezar en mayúsculas. Tengamos en cuenta que en visualbasic.net trabajamos mucho más con sangrías y con la palabra end en lugar de con llaves. Veremos por una parte end class para finalizar la clase, end function para finalizar las funciones. La sintaxis puede cambiar, por tanto, pero quiero que veamos que los conceptos son realmente parecidos. Si lo miramos en Ruby, Ruby tampoco trabaja con llaves, tiene una sintaxis bastante más simple, ya que Ruby es un lenguaje dinámico. Esto quiere decir que no requiere una cantidad tan grande de información con respecto a aquellos lenguajes fuertemente tipificados. Así que, por ejemplo, en Ruby simplemente lo que tenemos que hacer es poner el signo de la arroba antes de declarar variables. La convención en Ruby sería nombrar funciones usando guión bajo en lugar de la letra mayúscula con la tipificación camel case. Así que, por ejemplo, reduce escudos, pues sería reduce guión bajo escudos, o la variable fuerza escudos sería pues fuerza guión bajo escudo. Tenemos que adaptarnos, como he dicho anteriormente, a las reglas sintácticas específicas de cada uno de los lenguajes de programación, una vez que dejamos las abstracciones y empezamos a bajar a un nivel más concreto. Dentro de Objective-C, el código se puede volver un poco más complejo. Las clases en Objective-C, como en C++, se dividen en dos partes, lo que se llama la interfaz y lo que se llama la implementación. Y de hecho estas se llevan a cabo típicamente en diferentes archivos.
La diferencia con los otros lenguajes que hemos visto hasta este punto es que en Objective-C no se utiliza la palabra clase, sino que se utiliza el símbolo arroba como clave de la implementación. Como puedes ver, hay bastante más código que en los ejemplos anteriores. La diferencia más grande con este tipo de lenguajes es que tenemos la interfaz que dice lo que existe. De hecho, tenemos aquí un comentario que dice dónde están las declaraciones de los métodos. Estamos diciendo que existen métodos, el método disparo y el método de reduce archivos. Pero en el otro archivo, en la aplicación, es donde decimos lo que hacen. El objetivo, por tanto, de esta lección es empezar a funcionar, empezar a escribir nuestras clases en código. Cada lenguaje de programación tiene sus propias costumbres. Lo que quiero mostrar en este proceso es que los conceptos que estamos aprendiendo se aplican prácticamente igual en todos los idiomas, aunque los detalles de cada implementación sean diferentes en cada caso. En lugar de pasar horas y horas hablando de todos los detalles y de la sintaxis particular en cada uno de los lenguajes de programación, voy a dejar esto para ti y vamos a seguir hablando en términos de orientación a objetos de manera genérica. Incluso si vas a trabajar en un lenguaje de programación que tenga una aplicación sustancialmente diferente de algunas de estas, como por ejemplo en JavaScript o en Lua o en Go, el lenguaje de Google, que no tienen clases de manera oficial, su explicación de cómo poner en práctica la orientación a objetos es exactamente igual a la que te acabo de mostrar.